Dentro del área de investigación estaría Beatriz Mayans Zamora y Ana Rosa García Pérez, que será la primera intervención, que lleva por título Investigación para la conservación, estudios de imagen. Y posteriormente, en el siguiente bloque de intervención del Instituto, estaría también formada por parte del equipo del área de investigación y formación, pero también por parte del área de intervención de bienes muebles, concretamente del taller de materiales pétreos. Y está formado por Pedro Pablo Pérez García, nuestro geólogo, María Antonia García Rodríguez y Elena García Martínez. Así que por mi parte doy paso a la primera presentación de Beatriz y de Ana. Y bueno, espero y deseo que sea de vuestro agrado, que es especialmente interesante la labor pues como señalábamos, no invasiva, el tratamiento de las imágenes, el análisis sin la extracción de muestras. Así que os doy paso. Un equipo formado por 4 personas, Miriam Bueso, Inmaculada Donate, Ana Rosa García y yo misma. Vamos a presentar en primer lugar la metodología, el procedimiento que empleamos para una reproducibilidad futura. Para ello utilizamos unas técnicas de imagen como son la fotografía visible, la fotografía de fluorescencia visible inducida por radiación ultravioleta o la fotografía de luminiscencia en el rango infrarrojo inducida por luz visible. El procedimiento lo dividimos en 3 partes. Una primera parte correspondiente a una planificación realizada en la sede del Instituto, el trabajo propiamente dicho in situ con las obras, la toma de imágenes, y una tercera y última fase que sería el procesamiento de las imágenes, de la documentación obtenida. Todo dentro de ese marco de reproducibilidad con el fin de, a futuro, poder establecer una metodología igual con los mismos parámetros para un seguimiento y control de los indicadores de deterioro establecidos. En cuanto a la primera fase, la planificación, por una parte están los medios técnicos, los equipos fotográficos, de iluminación, los medios auxiliares y la documentación previa con esos indicadores de deterioro establecidos. Los equipos fotográficos, como decía, los equipos de iluminación y la documentación siguiendo los indicadores proporcionados, unos esquemas de iluminación que posibiliten esa reproducción a futuro y unas fichas relacionadas tanto con los equipos de fotografía, los parámetros, como con los equipos de iluminación que posteriormente completaríamos con los parámetros aplicados. Bien, la segunda fase, el trabajo propiamente dicho in situ, se lleva a cabo comprobando en primer lugar todo lo que habíamos establecido previamente, con aspectos que pueden parecer muy superfluos, pero no lo son, como son el posicionamiento de las cámaras, la inclinación de la cámara, el desplazamiento de la cámara respecto al plano de la obra o el posicionamiento e inclinación de las fuentes de iluminación. Todo ello registrado en las fichas, como decía, para poder reproducirlo a futuro. Y la última fase sería el procesado de esa documentación, de esas imágenes generadas, con el fin de facilitar su interpretación y su archivo. Para ello, los formatos originales, RAW, se convierten. Bueno, hay que decir que esos formatos originales siempre se guardan, se archivan sin ningún tipo de modificación, pero para poder trabajar con ellos se copia en un formato TIFF mucho más versátil con el que poder trabajar y tener acceso a ellos, además de nombrar las imágenes para poder compararlas y trabajar. Y a continuación mi compañera Ana Rosa va a especificar los resultados de estas técnicas de imagen aplicadas. Muchas gracias, Beatriz. Déjame un momentito también el ratón por si tengo que señalar en algún momento. Pues como bien ha dicho Beatriz, se trata de técnicas de imagen que no requieren de toma de muestra como principal característica y que además sirven de documentación durante toda la investigación para en general todas las obras de arte. Esta es una imagen del espectro electromagnético. No pretendemos ahora profundizar demasiado en lo que es aspectos del espectro electromagnético, simplemente nos va a servir para situar las técnicas que hemos utilizado.
La primera técnica, la fotografía de referencia de detalle y macrofotografía, está dentro de lo que es el rango visible, entre los 400 y los 750 nanómetros aproximadamente. La fotografía de fluorescencia visible inducida por radiación ultravioleta requiere de fuentes de radiación ultravioleta para inducir la fluorescencia que se emite en lo que es el rango visible, se fotografía en el rango visible. Y la fotografía de luminiscencia inducida por, en este caso, fuentes de luz visible, permiten pues una luminiscencia en algunos materiales que se registra en el campo infrarrojo, por lo que necesitamos cámaras especiales, una cámara que pueda capturar justo en ese rango. Vamos a ir viendo qué información nos da este tipo de técnicas. Dentro de lo que es la técnica aplicada a la fotografía visible, se han hecho fotografías visibles de referencia que, como bien ponemos ahí, posibilitan el examen visual de las piezas minimizando su manipulación. Y además de referencia, porque sirven para el resto de técnicas para poder seguir comparando con las capturas que hemos realizado con las otras técnicas que se han mencionado. Las fotografías macro, por su parte, permiten siempre acceder a información que no está accesible a la visión directa, y además han servido para registrar los indicadores de deterioro que bueno, pues fueron facilitados por el equipo conservador tanto del museo como del Instituto del Patrimonio, el equipo conservador restaurador. Este es un esquema general de cómo se han capturado las imágenes visibles para todo lo que ha sido cada una de las piezas. Aquí tenemos la imagen de referencia de cada una de las vistas de la Dama Oferente del Cerro de los Santos con una carta de color que nos va a permitir también calibrar todas estas imágenes y bueno, pues también con una escala. Todas han sido tomadas de esta manera. Esta sería la ficha donde se registran las diferentes macros que vamos a ir simplemente viendo ahora mismo porque el equipo conservador entrará, supongo que en más detalle con ellas. Se trata pues, de ver policromía, como la que ven en esta primera imagen, esa policromía rosada y negra que queda en esta zona, zonas de incrustación calcárea, otras zonas de policromía también rosada que se registran en el pecho de esta dama, zonas también con policromía de otro tipo, policromía más ocre, depósito de polvo. Esta imagen cenital nos muestra muy bien lo que es el vaso que lleva la dama y donde se pueden ver intervenciones y costras. Ay, perdón, sí, vale. Pues bueno, decía intervenciones como esta que podemos ver aquí y zonas de costras. Bueno, grietas de este tipo. Hay que decir que estas imágenes todavía dan mucho más aumento porque realmente las estamos viendo en una presentación que, bueno, pues que tiende a ser más reducida de lo que realmente puede dar de sí, pero cuando las abrimos en un programa adecuado podemos acceder todavía a aumentar mucho más estas imágenes. Algunas manchas que se han detectado también o bueno, pues orificios como este que está señalado. La parte trasera de la dama, bueno, pues la zona seleccionada tiene que ver con estos puntos oscuros. En la Dama de Baza, las imágenes de referencia de todas sus vistas pues, son las que están viendo en pantalla y pues, seguimos sacando las imágenes que tienen que ver con los indicadores de deterioro desde lo que es la policromía o levantamientos, zonas donde hay pérdidas, en este caso también una gran pérdida en esta zona del rostro de la dama. También se registra esta zona de policromía de lo que es el trono, sales que van a analizar más en detenimiento nuestros compañeros del Departamento de Análisis de Materiales, zonas con costras naranjas que también se quieren monitorizar justo en esta parte de la vestimenta de la dama y en el lateral izquierdo, como ven, pues hay determinadas pérdidas que permiten ver pues, la piedra, preparaciones, policromías distintas. En este caso también vemos cómo está la policromía, cómo está la superficie de esta zona, alguna adhesión de intervenciones antiguas que se hicieron en la reparación de lo que es la pata del trono de la dama. Y en este lateral pues vemos también zonas donde la pérdida deja ver la preparación, la policromía y otras zonas de sales. Y para la Dama de Elche, igualmente, cada una de las capturas de referencia. Y en el tema de las macros, que se estuvo valorando brillos, que puede estar en esta zona, zonas de desgaste que se ocurren en diversas zonas de la pieza,
algunas descamaciones, pátinas más oscuras, como la que encontramos en esta zona del pecho de la dama, ataque de biodeterioro, como podemos encontrar aquí, y bueno, pues determinadas pérdidas que ya se van monitorizando. En el lateral tenemos una serie de imágenes, sobre todo que tienen que ver con costras con alto riesgo de desprendimiento, como vemos aquí. Hay imágenes que son muy evidentes, ¿no?, donde se ve ese levantamiento. Aquí también existen zonas de levantamiento de estas costras, a punto pues, que hay que cuidar. Y estratos que se ven también en la parte trasera de la dama, diferentes tipos de estratos con concreciones terrosas, pigmentos que también se ven, que da policromía roja, concreciones terrosas en general, costras y alguna que otra concreción terrosa pues más oscura, como esta que ven aquí. La técnica de fotografía de fluorescencia inducida por radiación ultravioleta es una técnica bastante compleja de interpretar, pero bueno, en general posibilita la localización de alteraciones, posibles intervenciones y además señalan puntos de interés que normalmente pues sirven también, pasan desapercibidos en la observación directa y sirven también para el posterior análisis químico pues, de los compañeros de análisis de materiales. Esto siempre fomenta la interdisciplinariedad también. Este es el esquema general para cada una de ellas, con el tipo de iluminación que se ha utilizado. Aquí ven las imágenes, en este caso de la dama oferente del Cerro de los Santos, con esta dominante azul, y cuando usamos un filtro que corta las longitudes de onda a 520 nanómetros, eliminamos esa dominante azul y podemos conseguir este tipo de imagen más verdosa, donde se detecta mucho mejor las luminiscencias o bueno, pues, lo que podemos observar, porque bueno, pues el ojo humano, la característica que tiene es que se ve de una forma más clara quizá en este tipo de imágenes. En el caso de la dama de Baza también se han hecho, es tal cantidad de información que pueden dar este tipo de imágenes que siempre van a servir para registrar, mantenerlas ya para futuro y seguir pues, investigando y estudiando pues, todo lo que han dado, porque insisto que la complicación de estas imágenes es que dan muchísima información. Y la técnica de fotografía de luminiscencia en el rango infrarrojo inducida por luz visible se utiliza normalmente, o se ha utilizado sobre todo para estas piezas, para hacer un mapeado de lo que es el azul egipcio. Este pigmento que bueno, pues, se conocía que las damas ya tenían caracterizado, cada una de ellas ya estaba caracterizado y se conocía la existencia de este pigmento en ellas, pero no se había visto de la forma en la que la técnica nos ha permitido ver hasta ahora, y lo vamos a ver a continuación. Este es el esquema general de iluminación con esta técnica. Estas serían las imágenes con este tono magenta que salen directamente porque la cámara, recordemos que estamos fotografiando en el rango infrarrojo, y pasamos a escala de grises para tener una mejor visualización, pues lo van a ver ahora, de zonas como esta. Este es el azul egipcio que queda en la dama del Cerro de los Santos. Está concentrado en esta zona del pecho. Hemos hecho una composición digital por si ayuda a valorar mejor esta zona. En el caso de la dama de Baza ya es llamativo cómo se ve en cada una de las vistas pues la cantidad de azul egipcio que podemos valorar. Al pasarlo a escala de grises nos fijamos también en una zona concreta, y es que precisamente nos permite delimitar. O sea, el mapeado de lo que es el azul egipcio nos permite delimitar líneas visuales que nos van dando pistas de bueno, diseños que no se habían visto antes. En este caso, el diseño en diagonal de esta túnica, y hay una zona también, lo vamos a ver aquí mejor, que lo pusimos en una composición digital para poderlo valorar mejor de esta manera. Hemos llamado zona A esta parte de la túnica en diagonal, que sería parecida a la túnica que lleva la dama de Elche, de esa forma diagonal, que va desde el hombro izquierdo hasta la parte derecha, hasta el costado de la dama. No sería toda la túnica azul, como hasta ahora pues, se había valorado. Y hemos llamado a esta parte de arriba la zona B,
porque no sabemos si se trata de una pieza exenta, independiente de esa túnica o va unida a lo que es esa vestimenta. Además de ver que por aquí también existe azul egipcio, si se fijan en esta zona, y existe pues esta tira vertical, pudimos poner en relación con este artículo publicado en el año 2021 de un detalle, una decoración que justo, pues si ven aquí, un detalle que está hecho a base de rayitas rojas, de policromía roja, que coincide justo con esa zona, con esta zona vertical que hemos visto de decoración de la pieza que llamamos, ¿no?, de la dama. Poniendo las dos imágenes unidas, esta sería la imagen que nosotros obtuvimos y bueno, pues saturando el color conseguimos bueno, pues superponer las imágenes de tal manera que vemos una decoración que bueno, pues ahora quizá tiene también un sentido distinto y que queda abierto para poder investigar a futuro para historiadores, investigadores y bueno, pues todo aquel que lógicamente quiera averiguar hasta dónde podemos llegar pues, con la técnica pues, acerca de la vestimenta de las damas, si es una pieza exenta, una vestimenta que vaya unida a lo que es la túnica, se queda abierto. También hemos valorado en la zona inferior de la dama, aquí ven en la vestimenta también, pasaba muy desapercibido, si se fijan en la imagen visible, de hecho no se ve, un diseño que aquí nos ha permitido ver un diseño en zigzag por encima del ajedrezado. Como ven en esta recreación, esta composición digital, bueno, pues imaginamos que sería algo parecido a esto si pudiéramos verlo hoy en día de esta manera. De hecho, este indicador, o sea, el hecho de aplicar esta técnica se ha convertido en un indicador más de deterioro a tener en cuenta pues, a futuro, para ver y poder seguir valorando y conservando la policromía. Y la dama de Elche, pues vemos que tiene azul egipcio, que da un poquito de azul egipcio y que está también concentrado en esta zona del pecho, por encima, o sea, por debajo de este collar, de este primer collar. Esta recreación, hecha con muy buen criterio en su momento, con los análisis que había de policromía acerca de la dama, recreó esta imagen, bueno, poniendo azul egipcio en otras zonas, incluso también en la cabeza, pero vemos que no hay luminiscencia del azul egipcio ni en la cabeza ni por debajo del segundo collar. Se concentra justo en la zona del pecho de la dama y además, como ven, no se trata de una policromía plana, no es un color plano el que está aquí. Aquí hay una decoración a base de grecas, a base de, bueno, pues de ondulaciones. Y esto, bueno, pues la verdad que nos pareció muy interesante porque no lo habíamos visto así hasta el momento y bueno, esta es la composición digital y yo creo que, bueno, pues abre muchas vías para el estudio, para la investigación de lo que son estas piezas pues tan magníficas y las que puedan sucederse después. En definitiva y a modo de resumen, pues comentar, como ha comentado mi compañera Beatriz, se ha tratado nuestro trabajo de hacer una metodología para poder reproducir todas estas imágenes a futuro, que se trata de imágenes que no requieren de toma de muestra, que han fomentado mucho, lógicamente, aunque siempre estamos acostumbrados a trabajar así, la interdisciplinaridad, y que además racionalizan la toma de muestra y se minimiza también de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues que la fotografía de luminiscencia en el infrarrojo cercano permite ese mapeado del azul egipcio que además se ha convertido en un indicador de deterioro a tener en cuenta y que aporta una información descriptiva de lo que es el color hasta el punto de haber podido, bueno, pues averiguar cosas que nos parecía que hasta ahora pues no se habían visto de esta manera, como lo que son estas vestimentas y bueno, pues para poder seguir trabajando y investigando en esta línea. Muchas gracias por su atención y bueno, este es nuestro trabajo. Hasta aquí. Muchas gracias, Beatriz y Ana. Creo que es especialmente relevante, y retomando un poco lo que decía al principio, ¿no?, la capacidad de análisis y de determinación de diferentes impactos, ¿no?, sin tomar las muestras y a qué conclusiones podemos llegar con técnicas no invasivas y cada vez más sostenibles, ¿no? Creo que la presentación ha sido lo suficientemente visual como para poder aportar ese valor y ese conocimiento.
Ahora, después de su intervención, daremos paso a la otra parte del estudio, también investigación para conservación, con estudio de análisis de materiales. Si bien también se tendrá en cuenta que son pequeñas muestras, son micromuestras lo menos invasivas posibles para los bienes culturales. Y ahora ya doy paso a Pedro Pablo, a María Antonia y a Elena García. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias, Susana, y buenas tardes a todos. Nosotros vamos a hablar del estudio de análisis de materiales, ¿no? Los trabajos que hemos desarrollado encaminados a la conservación y al conocimiento de las piezas. Y bueno, pues lo primero que nos planteamos en estos casos es qué sabemos, ¿no? ¿Qué sabemos sobre la materialidad de esas piezas? Y es algo, bueno, que más o menos todos conocemos, que en cuanto al soporte pétreo, todas las piezas corresponden a rocas calizas con distintas características, en general porosas, que todas ellas tienen policromía, con distintos grados de conservación y distinta presencia, que existen costras que nos están hablando de una historia de enterramiento y hay distintos recubrimientos, y desgraciadamente también sabemos desde hace mucho que en todas ellas, en mayor o menor medida, hay sales. Y dentro de estos conocimientos que ya tenemos, pues sabemos algunas cosas sobre su estado de conservación. Sabemos que hay peligro que actúen determinados factores de riesgo, pero es una cuestión que todavía debemos seguir investigando, ¿no? Entonces, con los datos que tenemos, estaría la siguiente pregunta de qué queremos saber, ¿no? Y nos planteamos cuál ha sido la evolución de las piezas, tanto la evolución de las piezas hasta este momento, es decir, desde que se encontraron, porque hay muchos datos que todavía no son conocidos o se han perdido, y también cuál puede ser la evolución de esas piezas, ¿no? Yo creo que es evidente que en las fotografías antiguas se ve que las piezas ahora mismo no están como estuvieron, ¿no? Y en función de todo eso, nuestra idea es establecer cuáles son los factores de riesgo, valorando qué contenido de sales hay, cómo han afectado los distintos tratamientos que se han efectuado a las piezas y evaluando un poco cuál es la descohesión superficial que observamos. ¿Y cómo se pretende hacer? Pues evidentemente, como ya ha quedado dicho, no es el momento de hacer un muestreo sistemático como se ha hecho en otras ocasiones, aunque también es verdad que hay que entender que esos muestreos sistemáticos, lo vamos a ver luego, se han hecho con muestras de dimensiones, en muchos casos, submilimétricas. Eso hay que entenderlo, ¿no? Entonces, los planteamientos que nos hacíamos era realizar un estudio de imagen, que es lo que nos han contado nuestras compañeras, estudios del contenido de sales y valorar cuál era la cohesión superficial para finalmente establecer los protocolos de actuación. Bueno, aquí están un poco todas las técnicas que hemos utilizado en las propias esculturas, como técnica base la conductivimetría de contacto, que ahora explicaremos. También utilizamos tiras reactivas de aniones y la termografía de infrarrojos para intentar ver si nos aportaba alguna información sobre posibles zonas con mayor contenido de sales o discontinuidades. Y luego técnicas comunes en un estudio de laboratorio, como son la microscopía óptica, la electrónica y técnicas encaminadas a conocer los materiales orgánicos, como la espectroscopía de infrarrojos o la cromatografía de gases. Hemos hablado mucho, siempre se habla del peligro de las sales y pongo aquí esta imagen, que no es de las damas, pero es bastante ilustrativa para entender cómo actúan las sales. Esto es una caliza, no es igual que las de las damas, pero es un sustrato calizo, y aquí vemos un material de distintas características. Ese material de distintas características es una sal, en este caso es un nitrato sódico. Y se ve perfectamente qué es lo que hace ese material cuando cristaliza. Este material está en disolución, cristaliza y cuando lo hace ejerce presiones de cristalización que hacen que se separe
este fragmento del sustrato de donde estaba originalmente y lo que ocurrirá consecuentemente es la caída de ese material. Por eso es importante tener controladas las sales y tener controladas las condiciones en las que esas sales tengan estabilidad. Bueno, para estudiar las sales, pues en el caso de que sean eflorescencias, es decir, materiales que están al exterior, se pueden estudiar bien por difracción de rayos X o microscopía electrónica. Si tenemos sales ocluidas, también lo podemos hacer igual. Mediante una extracción salina podemos estudiar esas sales con las técnicas anteriores o mediante cromatografía iónica. Pero nuestra idea en este caso es utilizar un método indirecto, que es la conductivimetría de contacto, que nos permite saber el contenido salino sin necesidad de coger muestra. Y es algo tan sencillo como lo que vemos en esta imagen. Este equipo que hay aquí, que es un equipo pequeño, es un conductivímetro al que le hemos modificado la célula de medida, que es esta de aquí, de manera que, a diferencia de los conductivímetros convencionales, es capaz de medir sobre una superficie humedecida. Los conductivímetros convencionales miden sobre líquido y esto sobre una papeta sintética que está levemente humedecida y que nos permite conocer, mediante las lecturas de la conductividad, qué contenido de sales tenemos, porque el contenido, las medidas de conductividad están directamente relacionadas con la conductividad. Entonces, aplicamos sobre zonas que consideramos todo el equipo que no eran peligrosas, bien porque no había policromía, ni encostramientos, ni eran zonas especialmente débiles, y pusimos las papetas no humedecidas como normalmente, sino con muy poquita agua, las mantuvimos 1 minuto y realizamos las medidas. Y después de eso retiramos esos apósitos para poder utilizarlos, para poder estudiarlos posteriormente en el laboratorio. En algunos se ven algunos restos que son las sales que hemos extraído y que veremos en las imágenes siguientes. También hicimos imágenes de termografía de infrarrojo que en realidad no nos revelaron anomalías térmicas destacables. Simplemente pongo esto para ver, por ejemplo, donde pusimos las medidas, como se ve que la humectación momentánea se ve, pero después de media hora esto había desaparecido. Bueno, y vamos a empezar un poquito explicando los resultados en las distintas damas. En la del Cerro de los Santos sabemos que el soporte es una caliza de grano fino que tiene fósiles en el interior y que fue extraída de zonas cercanas al yacimiento, de los sedimentos miocenos que están al lado. En cuanto a la policromía, pues es la que presenta menos restos, fue aplicada directamente sobre la roca y se localizan claramente azul egipcio y blanco de plomo. Aparte de esto hay restos de distintos componentes relacionados con los moldeos que se hicieron para sacar réplicas. En cuanto a los recubrimientos, pues básicamente se encontró una costra carbonatada y una pátina desigualmente desarrollada en las distintas zonas. También los estudios que se hicieron, estos se hicieron a raíz del proceso de restauración que se hizo entre el 2012 y 2014, en el que participó Elena, por ejemplo, pues se vio que no existía un riesgo de deterioro, que no había discontinuidades importantes y, bueno, pues esta pieza, al haber sido restaurada recientemente, pues presentaba pues, un estado de conservación realmente bueno. Lo que decidimos fue tomar, en este caso, 7 medidas y de las 7 medidas solo hubo una que estuvo por encima del valor umbral que consideramos peligroso, que son los 500 microsiemens por centímetro. Y después de hacer esas medidas, lo que hicimos fue ver en el laboratorio qué encontrábamos en las papetas. Y lo que encontramos fue escasísimos restos. Aquí vemos la escala. Estos son 100 micras del material que compone la roca, algunos foraminíferos y cuarzo y calcita, y muy escasa presencia de yeso.
como vemos aquí, o esto que pone aquí, azufre y calcio, nos está indicando que esto que vemos aquí es yeso. Y ese yeso, se ve claramente en esto, estas fibras que se ven aquí son las fibras de la papeta y cómo el yeso se ha disuelto y ha reprecipitado siguiendo la dirección de esta papeta. Como conclusiones, en este caso, los valores de conductividad en general indican que el contenido salido es muy bajo. Las sales que hemos encontrado son exclusivamente yeso y, como hemos dicho, aparecen recubriendo fibras sintéticas y se relacionarían con los distintos procesos de moldeo que sufrió la pieza. En cuanto al grado de cohesión, lo que vimos es que apenas había restos en las papetas, es decir, no hemos arrastrado nada de soporte al realizar este estudio. En cuanto a la dama de Baza, que es la segunda dama que analizamos, también es una caliza de grano fino, quizás sea la que esté el soporte peor estudiado, es una caliza algo magnésica con una elevada porosidad. En cuanto a la policromía, tiene la particularidad de que está aplicada sobre una preparación de yeso y en cuanto a los pigmentos destaca la presencia de azul egipcio, tierra roja y cinabrio, yeso, estaño y algunos pigmentos ligados a la restauración de los años 70. Las sales ya se detectaron desde el primer momento, en los años 70, cuando Cabrera comenzó con los estudios y habló ya de la presencia de sulfatos y en la memoria, ejemplar por otra parte, que escribe sobre cómo hizo estos estudios, habla ya de que aparecían con frecuencia fluorescencias y era necesario mantener un ambiente de elevada humedad para que no apareciera. Posteriormente, en el 2008, nuestro compañero ahora jubilado, José Vicente Navarro, realizó unos estudios mediante difracción de rayos X donde caracterizó ese tipo de sales sulfatadas, entre las que destaca sobre todo el yeso y la singenita, ¿no? Y se relacionan esencialmente con ascenso capilar durante la etapa de enterramiento arqueológico. Y en cuanto a los tratamientos que se aplicaron en aquella época, destaca la fijación que se hizo con nylon soluble, la consolidación con cola animal y de yeso y la unión de fragmentos con poliéster y barras de acero inoxidable. Como vemos aquí, la panorámica es radicalmente distinta con relación a la dama anterior. Aquí vemos que tenemos 7 medidas en riesgo muy por encima del nivel umbral que hemos definido, con valores, cuando el nivel umbral está por encima de 500, hay valores por encima de 4000, lo cual indica una concentración salina realmente muy elevada. Cuando miramos las papetas, pues evidentemente vamos a encontrar sales que recristalizan con distintas morfologías en función de su composición, sulfatos de distinta tipología, sulfato potásico-cálcico, aquí vemos otra singenita, que es sulfato potásico-cálcico sobre el sustrato, aquí vemos en general cómo se disponen siguiendo la dirección de las fibras y en general con morfologías fibrosas, ¿no? Y podemos ver qué naturaleza tienen esas fibras. En este caso lo que vamos a ver, y lo podemos ver cuando representamos los elementos, cómo sobre el soporte calizo aparecen estas sales sulfatadas que corresponden a singenita principalmente y en algún caso a yeso. Vemos estas cristalizaciones fibrosorradiadas muy llamativas. Vemos en algún caso pequeños cristalitos de otros sulfatos, magnésico, y vemos también algo que es diferente a lo anterior, y es la presencia de estos cristales de yeso con una morfología que no tiene nada que ver con lo anterior. ¿Por qué? Pues porque realmente este yeso corresponde a la preparación original y no es un yeso de recristalización. Aquí podemos ver un poco lo mismo, las sales recristalizando, en este caso sobre la preparación de yeso. Ahí vemos cómo el soporte sería, en este caso, yeso, azufre y calcio, y las sales con azufre, potasio y calcio. En cuanto también pudimos localizar alguna pequeña escama
parcialmente desprendida de naturaleza orgánica, una capa parda, y decidimos analizarla por si podía comprometer o darnos información sobre si esos tratamientos podían ahora mismo ser un riesgo para la pieza o no. Entonces hicimos un análisis clásico mediante estratigrafía, montamos la pieza, hicimos una sección estratigráfica y vimos una capa basal, que sobre todo era la capa de preparación de yeso, y una capa de naturaleza orgánica, y se caracterizó mediante técnicas cromatográficas y espectroscopía de infrarrojo, detectándose nylon, cola animal y paraloz B66. De estos 3 materiales, 2 de ellos claramente están relacionados con la intervención de los años 70 y un tercero se ha aplicado en un momento desconocido. Como conclusiones, pues que evidentemente esta es la sal, esta es la dama claramente con un contenido salino más elevado. Las sales detectadas en este caso son sulfatos de distinto tipo, sulfato potásico cálcico como sal principal, pero no solo. El yeso en unos casos corresponde a yeso reprecipitado, pero en otros a yeso de la preparación. Y en cuanto al grado de cohesión, se recogen pequeños restos del sustrato en todas las muestras, aunque solo en una de ellas realmente la cantidad de restos son significativos. Y en esta dama se plantea una nueva problemática, que es los tratamientos aplicados en los años 70. Es un tratamiento con una resina, con un envejecimiento hace 50 años, y es una cuestión que hay que tener muy en cuenta a la hora de establecer los protocolos y hacer los seguimientos, ¿no? Evidentemente, cualquier cambio en la temperatura o en la humedad pues, podrá incidir en que esos materiales se rigidicen más de lo que están actualmente, ¿no? Y, desde luego, es uno de los puntos críticos en el estudio de esta dama. Y por último tendríamos la dama de Elche, que también es una caliza de la que se conoce muy bien el sustrato, es una biomicrita muy porosa y que posiblemente haya sido extraída de la cantera del Ferriol. La policromía, pues luego los restos son mucho más discontinuos que en el caso de la dama de Baza. En este caso la policromía se aplicó sobre la roca y destacan la presencia de azul egipcio, bermellón, distintas tierras, yeso y, de manera muy escasa, hemos localizado oro, ¿no? En cuanto es una cuestión especialmente destacable en esta dama es la presencia de costras relacionadas con el enterramiento, costras de yeso. También aparece yeso secundario y es muy curioso porque enraizado sobre estas costas aparecen enraizadas directamente, y es un peligro, evidentemente, sobre la roca. Otras cuestiones son que se ha identificado halita y el yeso que hemos citado antes, los restos laminares metálicos y algunos restos biológicos. Cuando dije antes que la toma de muestras había sido más que respetuosa, aquí esta lámina delgada, creo que esta es la muestra de mayor tamaño que se tomó para entender lo que es una toma de muestras, que realmente lo que se hizo fue recoger los restos que se habían desprendido en los pliegues, ¿no? Esto se hizo en el año 2006, creo recordar, y estos estudios los hizo sobre todo nuestro compañero José Vicente Navarro. Y este es el aspecto que tiene esa roca, una serie de fósiles que se llaman gloigerinas y un material de grano fino entre ellas. Bueno, pues ese es el aspecto de los fósiles y este es el aspecto, y aquí empezamos a ver que es una roca realmente muy porosa, donde tenemos unas cosas como laminares, que son arcillas, tenemos unas cosas que son como barajas, que vemos aquí, que son fragmentos de unas algas marinas, bueno, son también fósiles y que forman, o esto de aquí se ve también, que se llaman cocolitos. Ahí vemos esas formas, más en detalle. Y ahí vemos esa matriz micrítica donde micrita es simplemente que la calcita tiene un tamaño de grano menor de 4 micras. Vemos
la enorme porosidad que tiene esta roca, ¿no? Una cuestión que evidentemente hay que tener en cuenta a la hora de valorar su alteración. En aquella época ya se vio la presencia de halita, que aquí hemos puesto con falso color, en azul, la presencia de hifas relacionadas con el enterramiento seguramente, cosas curiosas como mudas de exoesqueletos de organismos que muchas veces pueden aparecer en museos y que aparecían dentro de la costra, entre estos cristalitos, y estos son los cristales de yeso que constituyen esa costra. Y esto que parece aquí, que no es nada, pues es una laminita de oro que apareció en ese leve barrido que nos permitió recoger la muestra, ¿no? Bueno, con relación a los estudios que hemos hecho ahora, pues vemos que también aparecen contenidos salinos bastante elevados, aunque menos que en la Dama de Baza, y aproximadamente un 25% de esos valores se pueden considerar como peligrosos. Lo que obtenemos principalmente en las imágenes es yeso y obtenemos, fijaos, que también nos está indicando algo. Esta fotografía, por ejemplo, está tomada en una muestra de la base y esa particulita que hay ahí, tan pequeña, es una partícula de oro, lo cual nos está indicando un poco qué es lo que está pasando o qué ha pasado en algún momento con esta pieza, ¿no? Aquí vemos cómo el yeso reprecipita siguiendo la dirección de las fibras, a veces con texturas de este tipo, y podemos ver un poco la composición de la roca, el yeso que aparece de vez en cuando, lo que he dicho que aparece cloruro sódico, otra sal, mucho menos frecuentemente, y el oro con pequeños porcentajes de plata y de cobre. Y como conclusiones, pues un poco ya he comentado que hay un 25% de valores que se pueden considerar como peligrosos. Las sales detectadas corresponden esencialmente a yeso y de manera minoritaria a halita. Y donde hemos tomado las medidas hemos tenido cuidado de que no hubiera costra. Evidentemente no lo hemos tomado en una costra donde se pudiera removilizar ese yeso. El yeso que hemos localizado es yeso que está dentro de la roca. Es un yeso secundario. Y en cuanto al grado de cohesión, bueno, pues es desigual. Hay algunas muestras en la base donde sí la descohesión era mayor porque hemos encontrado mayores contenidos de tierras y de material pétreo y como en el resto no hemos encontrado anomalías termográficas significativas. Y esto era un poco lo que queríamos contar. Gracias. Hola, buenas tardes. Vamos a terminar, voy a contar parte del programa de seguimiento que hemos redactado para las damas. El programa de seguimiento propuesto consiste en un conjunto de actuaciones periódicas implementadas por protocolos que permiten evaluar el estado de conservación de las damas. Este programa se complementa con otro programa ya implantado en el museo, que es el de seguimiento y control de los parámetros ambientales de humedad relativa y temperatura de todas las salas del museo, y ambos se encuentran dentro del plan de conservación preventiva del Museo Arqueológico Nacional. Estos protocolos del programa de seguimiento describen las acciones necesarias para la toma y registro de datos de un modo objetivo y comparable, con el fin de evaluar la evolución en el tiempo de una patología o lesión. Derivados de los protocolos de seguimiento y gracias al establecimiento en los mismos de un sistema de alarmas, se establecen los protocolos de control, que describen las medidas previstas para corregir o minimizar los efectos producidos y registrados fuera de los estándares óptimos que hemos considerado en los protocolos y de los que no vamos a hablar. Como he comentado, los protocolos de seguimiento describen una secuencia ordenada de tareas, los recursos necesarios, tanto humanos como de equipos e instrumentos, los medios auxiliares necesarios, el tiempo invertido, etcétera, con el objetivo de registrar el estado físico de un elemento a través de un indicador. Un indicador cuantifica o cualifica la evolución de una variable visible de un elemento que se localiza geométricamente en las esculturas.
Según el resultado de esta variable, los indicadores cualitativos valoran el estado de una cualidad y los cuantitativos evalúan un parámetro con un registro numérico y una unidad de medida dependiendo del instrumento que estemos utilizando en ese momento. Para elegir los indicadores hemos seguido los siguientes criterios. Tienen que ser representativos de la variable a cuantificar o a medir. El método propuesto tiene que ser fácilmente repetible. Debe ser viable en cuanto a los medios disponibles y a los recursos humanos que tenemos. También debe ser eficaz en cuanto a la escala y el tipo de deterioro a medir. Y, por último, ya deben estar corroborados por otras investigaciones anteriores con un alto grado de objetividad y garantía de los datos obtenidos. De esta forma, los indicadores en las damas los hemos dividido en indicadores de estado y de presión, cada uno con un protocolo diferenciado, dependiendo de los objetivos a cumplir. El primer protocolo lo hemos denominado protocolo de seguimiento y control de los indicadores de deterioro de cada una de las damas. En este protocolo se registran los indicadores de estado que muestran un deterioro visible, establecido como línea base y reconocidos gracias a un glosario internacional que hemos usado de materiales pétreos que lo redactó el ICOMOS en el 2011. Otras patologías derivadas del estado de conservación de la policromía o del estado de las intervenciones anteriores se han establecido según los criterios y la nomenclatura que se usan en las intervenciones de conservación y restauración. Este protocolo lo llevan a cabo los técnicos del Departamento de Conservación del Museo Arqueológico Nacional y le va a hablar de él Naira García. El segundo protocolo se denomina Protocolo de Seguimiento de Control de Niveles de Sales Inestables en cada una de las damas. Mide un indicador de presión en diferentes puntos de las esculturas, es decir, mide los efectos y la gravedad de un impacto producido por una patología en concreto, registrando si la estabilidad se ve afectada o alterada y aparecen signos de deterioro. De este modo, y después de los estudios que se han explicado, consideramos que la patología a medir y a evaluar de forma periódica es el contenido de sales solubles en las esculturas. Este protocolo será simultáneo al primero en cuanto a su ejecución, pero se realizará cada 2 años. Se lleva a cabo por los técnicos del Instituto de Patrimonio Cultural de España y consiste en la medida de sales solubles con la misma metodología e instrumentos que ha explicado Pedro ahora mismo. La diferencia sustancial es la elección de los puntos a medir, que han seguido los siguientes criterios. Solamente se han escogido los puntos que en el estudio se ha considerado de peligro por encima de una conductivimetría. No se localizan en puntos sobre restos de policromía y tienen que ser accesibles, sin manipular las esculturas. En la dama de Elche y en la de Baza solamente se va a abrir la vitrina y desplazar la peana, pero las esculturas no se van a manipular. Por último, queremos que esta operación, que se va a llevar coordinada con el protocolo de las medidas de los indicadores de deterioro, queremos que no sobrepase la media hora en las damas de Baza y de Elche, por tener abierta la vitrina. De esta forma, los puntos que se han escogido han sido 4 en la dama oferente en la trasera, donde se ha localizado un mayor nivel de sales solubles, 6 en la dama de Baza, 3 en el frente, 2 en los brazos y 1 en el ala izquierda del trono, 2 en los huecos laterales del trono y 1 en la espalda. En la dama de Elche cuenta con 6 puntos de control, 4 en el interior del hueco de la espalda, 1 en la espalda y otro en el lateral derecho. Por último, decirles que este protocolo solo está redactado porque no se ha cumplido el tiempo establecido de 2 años desde la última medida. Y no tenemos nada más que decir. Cuando Naira cuente su protocolo, ya lo entenderán, estarán todos. Bueno, muchas gracias Elena, muchas gracias a todos por vuestra intervención y además, como comenta Elena, evidentemente todo lo que acabamos de decir se va a complementar con las intervenciones del equipo del Museo Arqueológico Nacional, que precisamente por eso hemos destacado tanto la interdisciplinariedad de los equipos. Y ahora doy paso a Isabel para que suba con su equipo.